volvemos acá con esta segunda patita, es que me toman el tiempo porque después me paso. Ya. Oye, bueno, habíamos hablado en el módulo anterior sobre la experiencia, si usted quiere, de la Gran Colombia, ¿ya? Y me interesa también que pudiésemos tener un repaso por lo que fueron las eh, las Provincias Unidas de Centroamérica. Es una eh, entidad territorial de corta vida también, pero que refleja la posibilidad que existía, ¿cierto?, de que, un país eh, eh, conformara, ¿cierto?, distintas regiones, o que cada región se constituyera en un país, ¿ya? Si usted se fija en el mapa, ¿ya? O si en el mapa mundi, ¿ya? Usted va a ver, por ejemplo, los Balcanes, ya que hay distintos países, ¿cierto? Cada nación tiene su país, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, qué sé yo, etcétera, Grecia. Y si se fija, en Centroamérica también hay un fenómeno muy similar, ¿cierto? Que un conjunto de muchos países en un territorio relativamente pequeño. ¿No? Relativamente pequeño. Y eso tiene que ver también con no quiero decir, bueno, hay muchos espacios que estaban alejados de los grandes centros coloniales, ¿ya? El caso de que son México, que son originalmente México, Perú, después, ¿cierto?, Nueva Granada y, y el Río de la Plata, ¿cierto?, y Buenos Aires, ¿ya? Eh, entonces hay varios territorios, ¿cierto?, que son parte de los dominios hispanos, pero que están están fuera de su... o están en los márgenes, ¿cierto? Eh, y uno de ellos, yo diría, ¿cierto?, es Centroamérica, ¿ya? Uno de ellos es Centroamérica. El, eh, Acá en este caso, bueno, lógicamente Panamá, insisto, tiene su peso propio porque es el lugar en el periodo suburbio, ¿cierto?, por donde se hace el cruce entre el Pacífico y el Atlántico, ¿ya? Muchos de los productos, ¿cierto?, que salen de Lima, que salen del Callao, que salen, qué sé yo, desde Valparaíso, Guayaquil, etcétera, van a parar a Panamá, ¿cierto? Y en Panamá, a lomo de mula, como se dice, se cruzan hacia la parte atlántica del continente, ¿ya? Entonces, tiene su importancia estratégica, insisto, circulación siempre la ha tenido, todavía la conserva, ¿ya? Si ustedes se fijan, bueno, estas cosas son bien llamativas, si usted se fija que Panamá es un centro, una plataforma de encuentro, de negocios, ¿cierto? Donde opera fuertemente la banca, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas también tienen o llevan la marca, ¿cierto? O forman parte de lo que son estas identidades o esta vocación, ¿cierto?, económica de los territorios, en el caso de Panamá, de ser un lugar de circulación de mercancía. ¿Ok? Pero Panamá, fíjese que Panamá queda, claro, está prácticamente pegado a Colombia, o es parte de Colombia históricamente, una región, decíamos, marginal de Colombia, ¿ya? Y Guatemala, ¿ya?, que fue un marco administrativo colonial importante, ¿cierto? O al menos el más importante dentro de Centroamérica, y queda bastante lejos, ¿cierto? Guatemala en realidad queda bastante lejos, no solo de Panamá, sino que también de México, ¿ya? Entonces, eh, si usted quiere, como que queda un poco dislocado, ¿cierto? Un poco forzadamente aislado, ¿cierto? Esta territorialidad, ¿ya? Eh, Cada uno de estos países, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, ¿ya?, son provincias, ¿cierto? Son provincias de esta gran capitanía de Guatemala, ¿ya? Son provincias eh, que dependiendo del periodo, ¿cierto?, van a ir adoptando los formatos administrativos en boga, ¿ya? Y después, llegando al 18, ¿cierto?, a ser intendencia, ¿ya?, con los Borbones. Son intendencias, ¿ya? Eh, Salvo, bueno, esta zona de acá que hoy día se llama Bélice,
¿ya? Pero que si usted lo mira en los mapas más antiguos, aparece como la Honduras británica, ¿ya? ¿Por qué razón Honduras británica? Bueno, porque fue una especie de estado, eh, perdón, o de territorio eh, que, que estuvo protegido, ¿cierto? Que estuvo dominado por los británicos, pero no de forma tan, diría, no de forma oficial, ¿cierto? Son más bien estados piratas, ¿ya? Conformados por piratas británicos, ¿cierto? Y que operan ahí de manera libre, ¿cierto? Incluso entrado el siglo XIX todavía sigue guardando, sigue conservando ese carácter, ¿ya? Y además hay otra cosa, si ustedes se fijan acá en el mapa, en este mapa político de acá, no en el de acá donde aparecen lo que serían las fronteras, este mapa mudo, ¿cierto? Donde aparecen las fronteras nacionales actuales, completamente arbitrarias, en el caso de Guatemala y Belice, en el caso de Guatemala y Chiapas también, ¿cierto? Fíjense, son puras líneas rectas, ¿ya? Puros ángulos ahí, y en el caso también de Guatemala con la parte central y norte del Yucatán, ¿ya? Guatemala agarra eh, solo una parte del sur de Yucatán, ¿ya? Si ustedes se fijan, ¿cierto? La parte Pacífico, ¿ya? De la costa del Pacífico, es donde están donde vive la gente, ¿cierto? Donde está la población, donde están las ciudades, los asentamientos, los caminos, los servicios, ¿ya? La parte atlántica, ya toda esta zona de acá, ¿cierto? En este caso de Honduras, ¿cierto? De Costa Rica, son territorios que eh, quedan en el margen del margen, por así decirlo de alguna manera, ¿cierto? Si ya Centroamérica es marginal, si ya Nicaragua, Honduras está lejos de Guatemala, ya más aún la parte atlántica, ya la parte caribeña, que no tiene asentamientos de origen colonial, ¿ya? Pero que alberga población, insisto, ¿cierto? Cuando hablamos de que estos territorios están en los márgenes, ¿cierto? Estos territorios son desiertos, no es que sean desiertos, no es que no haya nadie, no es que no viva nadie ahí, vive mucha gente, ¿cierto? Pero vive gente, ¿cierto? Quizás no tanta como en los espacios coloniales, pero además lo importante es que aquí se genera una identidad, eh, algunos dicen étnica, ¿ya? Pero yo creo que es más bien política, ¿cierto? Que es la sociedad misquito, ¿ya? Los misquitos, que están en toda esta zona de acá, ¿cierto? En toda la costa oriental de Nicaragua, ¿ya? ¿Quiénes son los misquitos? Bueno, son eh, mestizos, ¿cierto? Mestizos entre indio, entre negro, entre blanco, ¿ya? Que finalmente terminan constituyéndose en una especie de barrera, ¿cierto? Infranqueable para la anexión soberana, ¿cierto? De estos territorios por parte de los nuevos estados que se comienzan a formar. ¿Ya? Bueno, les decía yo que cada uno de estos países, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala y Chiapas también, ¿cierto? Son intendencias, ¿cierto? ¿No? Son intendencias. Chiapas después termina termina anexándose o formando parte del territorio mexicano, ¿ya? Era bien, incluso ¿cierto? Se plantea, hay varios estudios al respecto, cómo entre Guatemala y México eh, hubo negociaciones, ¿cierto? Hubo acercamientos para ver si es que era viable incorporar a Guatemala a lo que era el imperio mexicano, pero fueron de corto aliento esos intentos porque en realidad quedaba muy lejos, ¿cierto? Quedaba muy lejos del centro de México, de la Nueva España, y finalmente solo alcanza hasta Chiapas, ¿ya? Hasta esa región. Ahora, que quede muy lejos o que no quede tan lejos también tiene que ver un poco con... Bueno, a mí tampoco me convence mucho esto de la distancia, la proximidad. Hay países que tienen territorios muy grandes, ¿cierto? Por decirle de alguna manera, eh, qué sé yo, Punta Arenas queda muy lejos de Santiago, ¿ah? O Ushuaia queda muy lejos de Buenos Aires, ¿ah? O qué sé yo, o Belén, ¿cierto? O queda muy lejos de Río de Janeiro o Sao Paulo.
Ya, como que el tema de la distancia me parece que no sé si es tan determinante a la hora de decir, bueno, esta es la causa, ¿cierto? Esta es la razón por la cual se constituyen en dos países distintos. No, a mi entender, hay temas más bien que tienen que ver con, insisto, la proyección del patriotismo, ¿ya? La creación de este patriotismo criollo, y también con un tema, por lo menos en la primera mitad del 19, con un tema militar, ¿ya? Hasta qué lugar, ¿cierto? Los ejércitos que responden a una nación que está en pañales, ¿cierto? Que se está formando, son capaces de someter, de anexar y de integrar estos nuevos territorios, ¿ya? Obviamente, como ya lo dije en la clase anterior, esto se proyecta en el tiempo, ¿cierto? Se proyecta hasta el siglo XIX y las consecuencias también las seguimos viviendo o las seguimos viendo hoy en día. Pero pensemos, por ejemplo, no sé, el caso de Chiapas, ¿cierto? ¿Por qué Chiapas es tan especial, ¿cierto? En la historia de México y por qué razón desde la década de 1990, mediados de los 90, estalla ahí un movimiento indigenista, guerrillero, eh, eh, en muchos aspectos subversivo, ¿cierto? Pero también guiado o conducido, por así decirlo, por intelectuales mexicanos occidentalizados, universitarios, ¿cierto? En fin. O pensemos, por ejemplo, en el caso en el caso nuestro, ¿cierto? Hay, cómo en la región de la Araucanía, ¿cierto? Existen, eh, bueno, no escucha la prensa y dicen los focos de violencia, pero más allá de focos de violencia, ¿cierto? Existen eh, quizás no tan generalizado como se cree, o quizás bastante más generalizado de lo que se cree, pero sentimientos de excepción, la sensación de constituir una excepción, ¿ya? Una excepción cultural, una excepción demográfica, una excepción histórico-política, ¿ya? Que hacen que estos territorios sean, eh, sigan albergando, si usted quiere, eh, dudas, ¿cierto? O albergando la necesidad de dialogar, la necesidad de incorporar política para poder, ¿cierto? Llevar la paz, llevar el desarrollo, ¿cierto? O todo este tipo de cosas las podemos sintetizar, resumir con la idea de integrar, ¿no? Eso sería integrar. Bien. Bien. Oye, hay otra cosa, no sé si tengo acá no, este era el único mapa que tenía de Centroamérica. Va en la década del 50, ¿ya? En 1850, ¿cierto? Estas provincias unidas de Centroamérica eh, van a experimentar una, una invasión norteamericana, ¿ya? ¿Qué no podría pasar, cierto? Como por un detalle, ¿cierto? Bueno, invasión norteamericana hubo ya nosotros vimos hace una semana atrás qué es lo que era la doctrina del destino manifiesto, ¿ya? Eh, pero y también tenemos que ver eso como el expansionismo estadounidense se empieza a manifestar no solo en las planicies del oeste, ¿ya? En los territorios del norte de México, que México consideraba como suyos también, ¿cierto? Imaginariamente, aunque no todos estaban ocupados, aunque no todos estaban incorporados, ¿cierto? A los destinos. Pero además, en este periodo Estados Unidos, ¿cierto? Empieza a ocupar, ¿cierto? A expandirse, ¿cierto? A ejercer influencia en distintos lugares en todo el mundo. ¿Ya? En todo el mundo. Pensemos en el caso de Alaska, pensemos, qué sé yo, pensemos en todo lo que empieza a ocurrir en Puerto Rico y en Cuba, ¿ya? Y en el caso de Nicaragua es bien llamativo porque, eh, digo Nicaragua, ¿cierto? Porque en ese entonces ya están diferenciados, ¿cierto? Los países, ¿ya? Ya no existen tanto que tal, pero esta invasión que ocurrió a mediados de los 50 fue una invasión no oficial, ¿ya? En el sentido que no se trató de
de una intervención de las Fuerzas Armadas estadounidenses, sino más bien fue obra de un mercenario, ¿ya? De un mercenario que se llamaba William Walker. El año pasado hicimos hablamos de este caso, de esta experiencia, ¿cierto? De invasión estadounidense, y lo hicimos también, y rematamos viendo una película que relata un poco la experiencia de este personaje, William Walker, en Nicaragua. Eh, Ustedes quizás conocen al actor Ed Harris. Ed Harris es bien famoso, actuado en varias películas eh, desde hace varias décadas, ¿cierto? Ahora ya está más viejo, pero él encarnaba, él interpretaba el rol de William Walker, ¿cierto? Bueno, ¿quién es este William Walker? Que insisto, es un mercenario, ¿cierto? Vale decir una especie de caudillo menor, ¿cierto? Estadounidense, imbuido lógicamente en estos principios del destino manifiesto, que no solamente es una idea política, ¿cierto? Territorial, sino también está cargada con tintes religiosos, ¿cierto? Mesiánicos, ¿ya? Es decir, lo que hacen los Estados Unidos, la expansión, ¿cierto? El crecimiento, la anexión de territorios por parte de los Estados Unidos no es solamente una cuestión de un cálculo político, ¿cierto? O de interés económico, sino es un tema espiritual también, es un destino que está consagrado, ¿cierto? Por el puritanismo estadounidense. Y este señor, William Walker, originalmente invade el norte de México, invade Sonora, ¿ya? Ahí el desierto de Sonora. Ahí no le da muy bien, ¿cierto? Tiene que devolverse, ¿ya? Y después emprende, ¿cierto? Una aventura en Nicaragua. ¿Ya? Eh, la o cómo se expresó, ¿cierto? Cómo se manifestó esta invasión es muy llamativo, ¿cierto? Porque yo me imagino, eran muy pocos, le llaman los filibusteros al grupo de William Walker, ¿cierto? Y desembarcan en la costa pacífico de Nicaragua, y ahí poco, son pocos, ¿cierto? No deben haber alcanzado más de 100 personas, ¿cierto? Los que conformaban este grupo, y de a poco empiezan a progresar, empiezan a avanzar, ¿ya? Y se les va incorporando gente y empiezan a formar una fuerza, eh, no llamaría yo militar, ¿cierto? Pero una fuerza armada, al menos, ¿cierto? Porque no eran profesionales, sino que eran reclutas, o más que reclutas, entusiastas, ¿cierto? Que se le iban sumando en su camino hacia la capital de Nicaragua, que es la ciudad de Managua. ¿Ya? Aquí se alcanza a ver bien, viste, que está el lago Nicaragua en este mapa, ahora, ya que hablamos, ¿cierto? Que se vislumbraba como un espacio particular para la construcción del canal, ¿ya? Eh, bueno, eh, eso era un paréntesis. Eh, la gracia está en que este señor William Walker no es representante oficial de los Estados Unidos, ¿ya? Es más bien una persona bastante, en ese sentido, como una especie de loco, diríamos, ¿cierto? Una especie de neoconquistador, ¿ya? Pero eh, digamos, el motivo de él son sus vinculaciones con los grandes capitalistas ferroviarios. Un señor, en especial un señor de apellido Vanderbilt, ¿ya? Lo pueden ver, insisto, vean la película de Ed Harris, ahí les va a quedar más o menos claro de qué se trata todo esto, ¿ya? O les va, más que claro, les va a ilustrar de manera un poco más concreta, ¿cierto? Cuáles eran estas vinculaciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la idea de Vanderbilt? Esto, instalarse en Centroamérica con el objeto de expandir las vías férreas, ¿cierto? Controlar lo que es el comercio, ¿cierto? Las compraventas, y, y, y tener un pie firme, ¿cierto?, sobre lo que son las obras públicas de estos países extranjeros, ¿cierto? En realidad, yo creo que William Walker ni siquiera tenía idea dónde quedaba Nicaragua en el mapa, si es que quedaba en América, si es que quedaba en Asia, daba lo mismo, ¿cierto? Lo importante era imponer su voluntad, en este caso ya no necesariamente con el objeto de engrandecer la nación estadounidense, sino más bien como un mercenario, ¿ya? Y
¿Por qué yo les hablo de esta expedición, ¿cierto? Que podría haber sido que es un mero accidente, ¿cierto? Un detalle dentro de la historia, un detalle menor dentro de la historia, pero termina siendo importante en la medida en que, insisto, gana fuerzas, no tantas, digamos, pero las suficientes como para hacerse proclamar presidente, ¿cierto? Ser la primera autoridad política en Nicaragua, este señor Walker, ¿ya? Obviamente esto tenía, eh, era una facción más, ¿cierto? De las que se disputaban el poder, ¿ya? Tuvo muchos detractores, y la gracia está, ¿cierto? O una de las consecuencias importantes que tiene esta invasión y este ascenso de William Walker tiene que ver con la resistencia que se organiza, ¿ya? Quien toma las banderas, ¿cierto? Quien toma el toro por las astas es un caudillo, nuevamente, político costarricense, que es un señor de apellido Mora, ¿ya? Y este señor Mora eh, finalmente organiza una fuerza que le planta cara a William Walker, termina venciéndolo y termina, ¿cierto? Expulsándolo, ¿ya? Expulsándolo a él y a su fuerza, y constituyéndose en una especie de héroe, ¿cierto? Una especie de gran prócer de la unidad centroamericana, ¿ya? Y una especie sí, de gran caudillo, ¿cierto? Constituyéndose inmediatamente en una estatua de bronce, ¿cierto? En un óleo, ¿cierto? Un lienzo ahí importante, este señor de apellido Mora, ¿cierto? Si no me equivoco, el nombre es Fernando. Ahora, el semestre pasado leímos unos capítulos de cómo este señor Mora se convierte en una especie de padre de la patria en Costa Rica, ¿ya? Tomando, ¿cierto? Este fenómeno de la guerra como el de la guerra contra Walker en Nicaragua, ¿cierto? Como su base, ¿cierto? Su piso, ¿ya? El zócalo, ¿cierto? Sobre el cual se constituye esta figura política en Costa Rica, ¿ya? Ahora, esto no significa en absoluto, ¿cierto?, que estas nuevas instituciones, ¿cierto?, este nuevo periodo político vaya a estar exento de las presiones o exento de problemas, ¿ya? A tal punto que, si bien fracasa este intento Vanderbilt Walker por someter bajo su dominio a Nicaragua, ¿ya? Obviamente la diplomacia estadounidense no se involucra en esto, ¿cierto? Porque de repente si le iba bien, beneficio para todos; si le iba mal, son privados, son particulares, no tengo nada que ver, ¿ya? Pero, qué sé yo, medio siglo después, ¿ya? En el principio del siglo XX, ya va a empezar en toda esta zona, ¿cierto? En Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Ecuador, ¿cierto? En distintos lugares va a aterrizar, diríamos, ¿sí? Pues van a llegar un flujo de capitales importantes que van a explotar, van a comenzar lo que es la explotación del plátano, ¿ya? Del banano, como se dice, ¿ya? Y es muy importante porque a veces uno no se da cuenta o no piensa en estas cosas, pero uno va al supermercado, uno va a las ferias, ¿cierto? Siempre encuentra plata, ¿no es cierto? Pero esa difusión, ¿ah? Esa exportación hacia todo el mundo, bueno, y eso mismo no solo pasa en Temuco, ¿cierto? Pasa ni en Santiago, pasa en Buenos Aires, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, ¿cierto? Pasa en todo el mundo, ¿cierto? En todo el mundo uno va al supermercado y encuentra un racimo de plata, ¿no es cierto? En todas las fechas, ¿ya? Y uno piensa que, bueno, esto ha sido siempre así. Pero no, fíjate, es un fenómeno que tiene menos de 100 años o alrededor de 100 años, ¿ya? Y tiene que ver con cómo nuevamente, ¿cierto? Una nueva invectiva, ¿ya? Empresarial y militar, ¿cierto? Se implanta en Centroamérica, ¿ya? En este caso, el capital que está detrás se llama Chiquita Brand, ese es el nombre de la empresa, ¿ya? Pero en realidad también se conoce
el nombre de la United Fruit Company, la United Fruit Company, que construye los ferrocarriles, ¿cierto? Inicia, insisto, la explotación del banano, y aquello implica lógicamente también el control o el influjo político, ¿cierto? El control de, los, de los ejércitos, ¿cierto? O más que el control, la influencia, insisto, más que control, influencia, ¿cierto? Influencia política sobre los caudillos, influencia militar, ¿ya? Y diríamos también el manejo de estos países como si se tratara de un gran fondo, ¿cierto? Una gran hacienda donde los trabajadores viven alejados de todo tipo de toma de decisiones y de manera muy miserable, ¿cierto? Esto es un fenómeno que también, bueno, es similar a lo que se veía en Cuba con los ingenios azucareros y en Puerto Rico, ¿ya? Y ahí vienen también lo que son las figuras de los sujetos populares, ¿cierto? Campesinos de estas regiones, ¿cierto? Que viven en la miseria, ¿cierto? Con mucha pobreza, con cero expectativas de lo que puede ser el futuro, ¿ya? Con una cultura, ¿cierto? Muy pobre, y que va a ser la base para lo que en la década del 30, ¿cierto? Eh, eh, resu- eh, eh, va a ser la base de lo que en la década del 30 explota como, se llama el sandinismo, ¿cierto? Pero eh, hay que, bueno, sandinismo, ¿por qué? Porque el principal líder, ¿cierto? Caudillo, nuevamente, seguimos con el tema de los caudillos, de esta subversión o de esta, ¿cómo se llama? De estas revueltas campesinas. Su principal líder se llama Augusto César Sandino, ¿ya? Y que va a ser, ¿cierto? Muy importante, va a tener muchos efectos sus acciones, ¿ya? Pero hay que distinguirlo de lo que va a ser posteriormente el movimiento guerrillero sandinista que opera en la década de 1970, o sea, 40 años después, ¿cierto? De la muerte de Sandino, pero que ¿cómo se llama? Que lo toma como figura simbólica, ¿ya? Y que ahí sí, bueno, y en otro contexto, si estamos en un contexto de Guerra Fría, de contraposición de lo que serían el mundo capitalista versus el mundo marxista, ¿ya? Y cómo se modelan, ¿cierto? Cómo desde ahí se empiezan eh, a modular, ¿cierto? Lingüísticamente, políticamente, ideológicamente, los países. Claro, en el marco del siglo XX podríamos decir que tenía alguna cierta consistencia. Hoy en día todavía siguen existiendo bajo el nombre de fuerzas sandinistas, pero si quieren lo podemos ir viendo, está totalmente deformado de lo que fue originalmente aquel movimiento, ¿cierto? Ahí podemos hacer la trayectoria de su principal líder y actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ¿cierto? Que pasa de ser eh, el buen guerrillero, ¿cierto? El buen revolucionario, con todas las de sus letras, ¿cierto? A constituirse en el dictador, eh, eh, bueno, como cualquier dictador, ¿cierto? Autoritario, que viola los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y además también, bueno, eh, uno de los últimos trucos, ¿cierto? De este señor Ortega fue haber metido preso a todos los candidatos presidenciales que se presentaron en la última elección en Nicaragua, que si no me equivoco fue hace 4 o 5 meses atrás, no fue hace mucho tiempo, ¿ya? Bien, ese tipo de cosas, ténganlas ustedes en mente porque cuando nos adentremos en, las, en la monografía, ¿cierto? En la Revolución Cubana, en la Revolución Mexicana, hay que encajar lo que eran las luchas campesinas centroamericanas también dentro de esos procesos, ¿ya? Oye, hablamos de la Gran Colombia, una pincelada, ¿cierto? Hicimos una pincelada ahora sobre las Provincias Unidas de Centroamérica y no quería terminar esta clase, ya tampoco me quiero alargar mucho más para no aburrirlo, ¿cierto? Con lo que son las Provincias Unidas
del Río de la Plata, ¿ya? Que llevan ese nombre, y aquí tengo dos mapas, ¿cierto? Uno, a mano izquierda, donde aparecen, claro, efectivamente lo que fueron las Provincias Unidas, ¿ya? Eh, Mira qué llamativo cómo, eh, mira qué llamativo cómo aparece acá, ¿cierto? Yo creo que es una proyección de lo que sería hoy día el territorio argentino, ¿ya? Eh, y distinguiendo, ¿cierto?, lo que son eh, los territorios que van a animar las guerras de independencia en un primer lugar y la conformación de esta, bueno, finalmente lo que va a ser la República, ¿cierto? La República Argentina, ya en el último tercio del siglo XIX, ¿ya? Ahí vemos, bueno, Buenos Aires, y yo les insisto, ¿cierto? Buenos Aires es la llave de América desde el Atlántico, ¿ya? Por lo tanto, cuando se funda, ¿cierto? O se instaura como capital del Virreinato del Plata, empieza a crecer como su importancia, ¿cierto? Entra en un auge de crecimiento económico, de importancia política militar cada vez más sólida, ¿ya? Eh, ya hay un tema bien importante, ¿cierto? Y es que Buenos Aires, al ser el puerto principal, controla la entrada y salida de productos, ¿cierto? Controla la aduana, ¿ya? Y eso es fundamental porque, de alguna manera, todo el interior, ¿ya?, pasa a depender de esta angostura, ¿cierto? Todos los flujos, ¿cierto?, económicos del interior pasan por, o sea, desde el interior y hacia el interior pasan por Buenos Aires. Entonces, quien controla Buenos Aires de alguna manera tiene la llave económica para negociar, ¿cierto? O para disponer, ¿cierto?, de la realidad de cada una de estas provincias, ¿ya? En este mapa que está a mano derecha, si ustedes se fijan, ¿cierto? Ya no se llaman las Provincias Unidas. Esto de acá se llamó, perdón, a mano izquierda aparecen como Provincia Unida. Piensen que, claro, ahí aparece Corrientes agarrando el pedacito de ese cachito, ¿cierto? Que va por la parte oriental de Paraguay, que se llama la provincia de Las Misiones, ¿ya? Pero no, en realidad yo creo que hay que pensarlo más como este mapa que está a mano derecha, me parece, porque ahí aparece mucho más reducido el territorio, y en tanto que tal mucho más, a mi juicio, apegado a la realidad, ¿ya? Bueno, yo les señalaba que en la próxima clase vamos a ver algunos de los problemas políticos, ¿cierto?, relacionados con la consolidación del Estado y con la expansión del Estado, ¿ya? Entonces, si usted quiere, hay dos grandes ejes, ¿cierto?, en que se articulan las disputas, las luchas, que son, bueno, al principio, ¿cierto?, son una proyección de las independencias, ¿ya? Son los periodos de organización nacional, pero después ya se transforman en el día a día de las disputas políticas de cada uno de estos países, ¿ya? Yo lo veo, o se los voy a plantear así, ¿cierto?, en dos grandes ejes. El primero serían eh, las disputas entre conservadores y liberales, ¿ya? Estos son fenómenos que se dan en la gran mayoría de los países latinoamericanos, ¿ya? Las disputas entre conservadores y liberales que no son tan eh, antagónicas desde el punto de vista político, ¿ya? Por más que hayan existido luchas, por más que hayan existido guerras, ¿ah?, o conflictos fuertes, ¿cierto?, al interior de los países, qué sé yo, en el Uruguay, la lucha entre los blancos y los colorados, ¿cierto? En el caso chileno, las luchas entre pipiolos y pelucones, ¿cierto? Pensemos en ese tipo de casos, ¿ya? Eh, eh, Insisto, no son tan antagónicos, ¿cierto? Lo principal está, o si uno tiene que reflexionar, ¿cierto?, o que pensar, ¿cierto?, uno de los ejes sobre los cuales están posadas estas disputas son en el rol de la iglesia, ¿cierto? La iglesia siempre en este tiempo es un pilar fundamental, ¿cierto?, de la política y de la organización territorial, administrativa, ¿cierto?
de lo que es la norma cultural, ¿no? Entonces, ¿qué tan cercanos está a la iglesia o qué tan alejado está en la iglesia? No, bueno, uno podría decir, es que hay que escoger con pinzas acá las palabras. Uno podría decir, bueno, por los temas valóricos, ¿ya? Pero yo creo que más allá de los temas valóricos, o quizás sí, ¿cierto? Que tiene que ver también con la autoridad, con la jerarquía que tienen los sacerdotes, los obispos, ¿cierto? El influjo que tienen en la población. Por lo tanto, es importante manejar las distancias, ¿ya? A tal punto que entrado el siglo XIX o principio del siglo XX, ya empiezan a existir con fuerza los procesos de secularización y de separación de la iglesia con el Estado, ¿ya? Eh, por ejemplo, eh, bueno, cuando entremos a trabajar el caso mexicano, ¿ya? Es muy importante, por ejemplo, el influjo político local que tienen los curas, ¿ya? Los sacerdotes, los padres, ¿no? El padrecito. No sé si han visto la película de Cantinflas, del padrecito. Pero es muy importante, ¿cierto? Porque no solamente es un guía espiritual, sino que también es una especie de conductor político y social, ¿ya? La palabra del cura, ¿cierto? Es influye, ¿cierto? O determina, ¿cierto? En gran medida lo que pasa al interior de las casas, ¿ya? Lo que pasa al interior de las comunidades, ¿ya? Eh, eh, Piensen en que en la independencia de México, ¿cierto? Dos de los próceres, ¿cierto? No de la organización, sino de la liberación, ¿ah? Los dos eh, figuras históricas más importantes son curas, ¿ya? El cura Morelos y el cura Hidalgo, ¿ya? Y pensemos que estas especies por así decirlo, de revueltas, ¿ah? o de, rebeliones, no sabría cómo llamarlo, ¿cierto? O azonadas populares, ¿cierto? Son conducidas por curas hasta entrado el siglo XX, ¿cierto? Estas se conceptualizan bajo en México, estoy hablando de México, ¿cierto? Se conceptualizan bajo el criterio de las guerras cristeras, ¿cierto? O las revoluciones cristeras, ¿ya? Y ahí se dan fenómenos muy, 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 muy importantes debido, insisto, bueno, no es que sea el cura en sí mismo, ¿cierto? Pero es el fervor religioso popular, canalizado a través de la conducción de los curas, ¿ya? Entonces, se dan fenómenos muy interesantes como, por ejemplo, estas guerras cristeras que tienen este fenómeno de poner en una misma línea, ¿cierto? O en una alianza estratégica a las aristocracias, ¿ya? Con los sectores populares campesinos más desposeídos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que los une? Bueno, los une el fervor religioso, ¿ya? Y si vienen, ¿cierto? Estos revolucionarios, ¿ah? Come curas, anticlericales, a quemar las iglesias, ¿cierto? Yo no tengo ningún problema en aliarme con la aristocracia, ¿cierto? Para evitar que eso ocurra y luchar por ello, ¿ya? A pesar de que si uno se pone a pensar como en términos ya más seculares, uno diría, oye, pero espérate, pues el anticlericalismo, ¿cierto? Los procesos de secularizaciones son fenómenos que ocurren pensando en racionalizar, ¿cierto? Y ir atajando, ¿cierto? O poniéndole freno, poniéndole límite a los privilegios de las aristocracias. Ok, en fin, bueno, eh, acá aparece en el mapa de la mano derecha, vuelvo al caso argentino, ¿cierto? Lo que fue la Confederación Argentina, que es lo que el antecedente, ¿cierto? O la etapa previa a la constitución de Argentina como una república, que es a partir de los años 60, ¿ya? ¿Y por qué aparece Buenos Aires en amarillo? Porque eh, estuvo durante todo este periodo enfrentado a las provincias, ¿ya? De hecho, el Estado de Buenos Aires no formaba parte de la Confederación, ya era parte. Y aquí entramos al segundo punto, ¿cierto? Yo les dije, bueno, uno de los grandes elementos, ¿cierto? O uno de los grandes
fenómenos, ¿cierto?, de las organizaciones estatales tienen que ver con las divisiones entre conservadores y liberales. Posteriormente esto ya pasan de ser movimientos a ser en buena medida partidos políticos, ¿cierto? Después ya, bueno, cada país toma sus características principales, pero además, ¿cierto? Hay otro tipo o hay otro eje sobre el cual se diseñan, ¿cierto? Se construyen los estados-naciones latinoamericanos, y ese es las disputas entre centralistas o unitarios versus federalistas, ¿ya? Ustedes entienden, ¿cierto? El federalismo es la confluencia de las regiones, de las provincias, o dependiendo del tamaño de los distintos estados. El caso de Brasil, el caso de México se hace así, ¿cierto? Son estados. El caso de Argentina son provincias, ¿cierto? Y que juntas estas provincias constituyan una sola unidad territorial mayor, ¿cierto? Con sus propias prerrogativas, ¿ya? Normalmente tienen que ver con la recaudación, tienen que ver también con la policía, ¿cierto? Problemas de orden, policía, versus lo que serían las fuerzas centralistas o unitarias, ¿cierto? Que dicen, no, aquí no hay ninguna diferencia, ¿cierto? Entre región y región, entre provincias, tiene que haber una sola jefatura política, una sola policía, ¿cierto? Y una sola forma de tributación y de recaudación, ¿ya? Nosotros que vivimos en Chile, ¿cierto? A veces nos cuesta un poco apreciar este tipo de fenómenos porque las disputas entre federalistas y centralistas no se proyectaron, ¿cierto? Quedaron tempranamente zanjadas, ¿ya? Incluso en el periodo anterior a Portales, ¿cierto? En la década del 20, ya con eh, quedan, ¿cierto? Establecidos que aquí no va a haber federalismo, ¿cierto? Va a ser un país centralizado, teniendo como pivote, ¿cierto? Como pilar a la ciudad de Santiago, la ciudad capital. Pero en Argentina no pasa así, ¿cierto? Se establece como una república federal, ¿ya? Bueno, ese tipo de... eh, estas luchas, ¿cierto? Estas disputas, ¿cierto? Son el eje articulador de las guerras en el Río de la Plata durante la década del 30, durante la década del 40, ¿ya? Ahí está en el marco de esas luchas, de esas disputas, está la influencia del cacique, no el cacique, sino el caudillo bonaerense, ¿cierto? Juan Manuel de Rosas, ¿ya? Y luego, bueno, no sé, tengo más. Sí, aquí tengo una imagen del Paraguay, ¿cierto? Es que esto también es bien llamativo porque en el caso argentino, ¿cierto? Terminando lo que son las guerras entre unitarios y federales, ¿ya? Que finalmente terminan siendo los federales quienes imponen sus términos, sus criterios, ¿ya? Inmediatamente después, en la década del 60, ¿ya? Tiene lugar la guerra del Paraguay, ¿ya? O también llamada la guerra de la Triple Alianza, ¿ya? En el cual, bueno, el Imperio del Brasil con Argentina, ¿cierto? Con la República Argentina, invaden el Paraguay, ¿cierto? Por motivos, bueno, ahí se señalan que son motivos políticos, ¿ya? Pero motivos económicos también, ¿cierto? Y diría yo por ambición territorial también, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas no hay que dejarlas de lado, ¿ya? Son los recursos, ¿ah? Son eh, los, la realidad política. Yo siempre creo que cuando se establecen motivos políticos como justificación de una invasión, es falsa, es falso, ¿ya? Eh, qué sé yo, son normalmente motivos, insisto, económicos y motivos territoriales, ¿ya? En esta imagen ahí aparece más o menos, ¿cierto?, lo que fue el territorio antiguo del Paraguay, ¿ya? Ahí esa línea que aparece cruzando el Chaco, yo creo que no, está de más, ¿cierto? No, insisto, no es ahí no habían fronteras, ahí no había nada, quizás así se proyectó en el mapa, pero no sé, tengo dudas, ¿ya? Y
los territorios que dejan de ser paraguayos y pasan a ser argentinos. Insisto, Misiones ahí, y Formosa en el lado occidental, y al norte el Mato Grosso do Sul, ¿cierto? El Mato Grosso do Sul, que es anexado por el Imperio del Brasil, ¿ya? Entonces, y seguido a eso, ¿cierto? Seguido a eso, una vez terminada esta guerra en el año 70, una guerra bien terrible, ¿cierto? Que no solamente buscó descabezar al Paraguay, ¿cierto? Que en ese entonces tenía como jefe de Estado a un señor Carlos Solano López, ¿ya? Paraguay hasta entonces siempre había sido gobernado, ¿cierto? Siempre había sido administrado por una figura caudillesca y autoritaria, ¿ya? Este señor Carlos López, ¿cierto? Hijo de otro dictador, Francisco Solano López, y a su vez, ¿cierto? Este sucesor de quien ya nosotros vimos, ¿cierto? José Gaspar Rodríguez de Francia. Eh, eh, Insisto, entonces después de esta guerra de la Triple Alianza, ¿ya? También la podemos trabajar en más detalle si ustedes quieren, es muy interesante. No solamente, insisto, no solamente derrocaron este gobierno de Carlos López, sino que el país estuvo ocupado por un periodo de 4 años, ¿ya? 4 años en el cual la idea era encontrar a este señor López que estaba escondido, ¿cierto? A pesar de que había sido derrocado, no había sido muerto, no había sido capturado, pero durante esos 4 años hay una exterminación sistemática de la población, en particular la población masculina, etcétera, ya hasta que después ya en el año 70, en 1870, ya finalmente se firman los tratados eh, y, y Paraguay pasa a ser, digamos, este país amputado de parte de sus territorios, pero al mismo tiempo eh, disminuido, diríamos, ¿cierto?, en términos económicos y en términos políticos. ¿Qué es lo que pasa con Argentina? Argentina en ese entonces, ya a partir de ese entonces, estos son procesos, insisto, son procesos multifactoriales o multiprocesos, ¿ya? Ahí pasa a volcar todo lo que sería su ímpetu guerrero a la conquista del desierto, o a terminar, ¿cierto?, lo que sería la llamada conquista del desierto, a coronar, ¿cierto?, este avance colonial hacia la Pampa, la Patagonia, eh, y que es un proceso que duró el último tercio del siglo XIX. ¿Ya? Normalmente ahí nosotros, la historiografía suele dar mucha importancia a las campañas del presidente Roca, ¿cierto? Julio Argentino Roca en el Río Negro y hacia el interior, ¿cierto? En Neuquén, ¿cierto? Entre Neuquén y Limay, ¿ya? La construcción de fuertes, ¿ya? Pero bueno, es un proceso que se proyecta, o digamos que comienza a mediados o en el primer tercio del siglo XIX, y que ya en la década finales del 70, principios del 80, ¿cierto? Se termina por consolidar, ¿ya? Insisto, son procesos o son multiprocesos históricos, ¿ya? En paralelo está en Chile ocurriendo la guerra de pacificación de la Araucanía, ¿ya? En paralelo también está ocurriendo la guerra la que nosotros conocemos como la guerra del Pacífico. Entonces forman parte de toda esta, perdón, y vuelvo acá, ¿ya? De toda esta construcción, ¿cierto?, de los territorios, ¿cierto? Y la pregunta que hay que hacerse, ¿cierto?, es cómo en el siglo XX, ¿cierto?, cuando ya, o a partir de mediados del siglo XX, cuando ya las fronteras nacionales pasan a ser un poco más estables. Digo estables porque en el papel, ¿ya? Porque en la realidad, y lo vemos a diario, ¿cierto? En realidad nadie tiene mucho control sobre sus fronteras, sobre la circulación, ¿cierto? Sobre el tráfico, etcétera. En realidad nadie podría decir, ningún país de Latinoamérica podría decir, no, yo controlo cabalmente mis fronteras, no. Eh, pero al menos en el papel, ¿cierto? Adopta esta configuración, y además, ¿cierto?, empiezan a existir eh, tratados de límites entre los países, ¿ya? Esa es otra cosa bien importante que no existía
en esta época, ¿no? Y también, por lo tanto, era fuente de conflicto. Ya, creo que he hablado mucho, así que los voy a dejar con esta clase y espérenme que me faltan los últimos, las últimas cápsulas asincrónicas para que podamos, eh, ¿cómo se llama?, estar al día con las clases. ¿Ya? Saludos para todos y para todas. Chau, chau.